tema muy especial. Se titula No todos obedecieron al Evangelio. They have not all obeyed the gospel. That is the title for this message. They have not all obeyed the gospel. No todos obedecieron al Evangelio. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Dios bendiga a todos mis hermanos que están viendo este precioso video que con ayuda del Señor vamos a estar subiendo en el internet, en YouTube, para que también nuestros hermanos que nos siguen por las redes sociales también sean bendecidos con esta preciosa palabra del Señor. Vamos a abrir la Biblia en Romanos capítulo 10 del versículo 11 al 17. Romans chapter 10 from verse 11 through 17. We're going to be reading. Vamos a estar leyendo Romanos 10 del versículo 17, del versículo 11 al 17. Romans chapter 10. Romanos capítulo 10. Dios bendiga a mis hermanos que estuvieron participando del altar, sirviendo al Señor. Que el Señor los siga usando en grande manera. Siempre hay que orar. Siempre hay que ponernos en las manos del Señor para que sea Él el que nos use. Cuando nosotros nos dejamos usar por el Señor, aquí se hace la voluntad de Dios. Cuando nos usa la carne, cuando venimos nosotros con nuestro propio egoísmo, hacer las cosas conforme nosotros queremos hacerlas, es cuando el Señor no se glorifica, es cuando no le damos la gloria a Dios. Pero sabemos que todo lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús y para Cristo Jesús. Lo tenemos, Romanos capítulo 10. Do we have it? Romans chapter 10 verse 11. Comenzamos desde el versículo 11. Lo vamos a leer como está escrito en el poderoso nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. For the scripture says, whosoever believe on him shall not be ashamed. For there is no difference between the Jew and the Greek. For the same Lord over all is rich unto all that call upon him. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. How then should they call on him in whom they have not believed? And how should they believe in him of whom they have not heard? And how should they hear without a preacher? And how should they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. But they have not all obeyed the gospel. For Isaiah says, Lord, who has believed our report?
So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Let's pray. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Dios mío, por el maravilloso privilegio que nos otorgas una vez más de estar aquí en tu casa de oración, Dios mío. Muchas gracias, Dios amado, porque eres tú el que nos da este sentir, este querer de venir a la iglesia, de venir a darte gracias, de venir a glorificar tu nombre, a traerte alabanza y adoración, a escuchar tu consejo, a meditar en tu bendita palabra, a escuchar tu palabra, Dios mío. Padre Santo, limpiamos nuestra mente y nuestro corazón, echamos fuera todo lo que no te agrada, Dios mío, lo echamos fuera de nosotros. Limpiamos nuestra mente y nuestro corazón de todo pecado, de todo mal pensamiento, de toda suciedad, de toda inmundicia, Dios mío, de todo mal pensamiento, de todo odio, de toda falta de perdón, de toda falta de paciencia, Dios mío, de toda falta de amor, Padre. Nos limpiamos de todo eso, Dios mío. Ayúdanos, Padre Santo, y quita de nosotros, Dios bendito, todo lo que no te agrada, Dios amado. Arráncalo de raíz de nuestros corazones, de nuestras mentes, Dios mío. Arranca toda mentira, toda falsedad, quítala de nosotros, Dios mío. Te suplicamos, Padre Santo, y llénanos de ti, llénanos de tu presencia, llénanos de tu Espíritu Santo, llénanos de tu santidad, llénanos de tu amor, llénanos de tu fe, Dios mío, llénanos de tu obediencia, de tu bondad, de tu misericordia, de tu paciencia. Llénanos, Padre Santo, de ti, Padre. Danos más de ti y quita más de nosotros, Dios mío. En el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos, Dios mío, porque queremos hacer tu voluntad. Queremos agradarte a ti, no a nuestra carne, no a nuestros propios deseos, Dios mío. En el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos, Padre Santo. Amén y amén. Puede sentarse, amado. Pues la Escritura dice, todo va conforme a lo que la Escritura dice. Como puede ver, amado hermano, los apóstoles se dejaron guiar por lo que dice la Biblia, por lo que dicen las Escrituras. Cuando ellos hablan de las Escrituras, están hablando de las Escrituras que ya se escribieron, de las Escrituras que se escribieron antes que ellos y de las Escrituras que fueron escritas por aquellos santos hombres que fueron guiados por el Espíritu Santo. Está la Escritura, sabemos que la Escritura fue escrita por el Espíritu Santo, amén. Entonces por eso siempre hablan de este modo, pues la Escritura dice, como queriendo decir, tenemos que ser guiados por lo que dice la Escritura, porque lo que dice la Escritura es lo que dice Dios. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Es importante leer la Biblia y leerla bien despacito para poder entenderla y pedirle a Dios que nos dé el conocimiento, que nos dé la habilidad para poder entenderla. No todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, queriendo decir, todos entramos por medio de Jesucristo a esta bendita palabra, a esta bendita promesa de Dios por medio de las Escrituras, escrita en la Biblia. Amén. No hay diferencia. Todos somos iguales ante los ojos del Señor, y Cristo Jesús vino a morir por todos. Amén.
Por todos vino a morir el Señor Jesucristo, no solo por los judíos, no solo por los griegos, sino que por todos, ahí vamos los gentiles también. Pues Él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Es necesario invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Aquí hay una profundidad de escritura, amado hermano, en este tan solo versículo 13. Sabemos, amado hermano, que cualquiera puede mencionar el nombre del Señor Jesucristo, pero por eso también la escritura dice: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Cualquiera puede invocar el nombre del Señor Jesucristo. No por eso va a ser salvo. Es necesario obedecer, vivir esta palabra. No solamente leerla, no solamente predicarla, sino también vivirla. De la única manera que podemos vivir esta palabra de Dios es si la guardamos en nuestros corazones. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Eso significa que lo va a invocar con fe. Amén. Lo invoca con fe. ¿Cómo viene la fe? Viene por el oír. Leímos en el último versículo, ¿verdad? Por el oír viene la fe. Entonces, cuando nosotros tenemos fe e invocamos el nombre del Señor Jesucristo, ya hay promesa de que somos salvos. Pero hace la pregunta Pablo en el versículo 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Fíjese bien, amado hermano, aquí tiene un punto Pablo. Necesitamos creer en el Señor Jesucristo, amén, para poder invocarle. El que le invoca va a ser salvo, pero tiene que creer que Él existe, que Él es real, amén. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Amén. Se necesita oír para poder creer. Amén. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? O sea, se necesita escuchar la prédica para poder creer, y luego creer es tener fe en Dios. Amén. Entonces, por eso es que estamos haciendo los cultos familiares. Como puede ver, tenemos varios cultos familiares abiertos para ir entre semana a hacer cultos en esos lugares, en esas casas, en esos hogares. Que Dios bendiga a los hermanos, las hermanas que han abierto las puertas de su corazón y las puertas de sus hogares para que ahí vayamos nosotros a predicar el evangelio. Se trata de invitar a los vecinos, amado hermano, para que se llene la casa y allí llevemos este evangelio eterno del Señor Jesucristo. Y el propósito es traerlos a todos a la iglesia. Dice el Señor: fórzalos a entrar para que se llene mi casa. Amén. Así de que hay hogares, amado hermano, que sí están siendo bendecidos, porque hay hogares en donde hay gente inconversa viviendo allí. Hágase de cuenta que uno se congrega y los demás se quedan viendo la televisión. Ese es el propósito, irles a predicar a aquellos que no vienen a la iglesia. Amén. Así es de que Dios bendiga a los que han abierto los hogares. Y como también le doy gracias a mis hermanos líderes que me han estado acompañando a estos cultos familiares. Es importante aprender cómo tenemos que dirigirnos en estos cultos familiares, siempre sabiamente. Amado hermano, ya ve que solo tenemos una hora. Es de 7 de la tarde o 7 de la noche a 8, ¿verdad? Es una hora nada más. Así es de que tenemos que ser prudentes, comenzarlo exactamente a las 7, no llegar a las 7:10, 7:15, no llegar a las 6:30. Hay veces que la gente todavía está recogiendo cositas, juguetes que el niño tiró y los está arreglando. No entre no entre de un solo a las 6:30, porque si le dijimos a las 7 tenemos que ser prudentes. ¿Qué significa eso? Sabios. Me dijeron que a las 7 venían y ya se llenó aquí, ni siquiera me dieron tiempo de pasar la vacuum.
¿Estamos entendiendo, iglesia? Amén. Por eso yo les digo a mis hermanos líderes, acompáñenme, vamos juntos para que vean. Amén. Yo llego a las 6:30 y me quedo en el carro hojeando la Biblia, revisando. Podemos orar, pedirle al Señor que nos guíe en ese hogar. Amén. Pero no por eso vamos a meternos de un solo a la casa. Tenemos que ser puntuales. Amén. Dijimos a las 7 vamos a entrar. No a las 7:05, no a las 7:10, no a las 7:15. ¿Por qué? Porque solamente es una hora. Y si vamos a llegar tarde, entonces terminamos tarde. No se puede. Tenemos que ser prudentes. Amén. Entonces todo con prudencia y sabiduría, como se ha dicho, se ha dado la palabra, tenemos que ser obedientes. ¿Cómo van a oír sin haber quien les predique? Entonces, por eso estamos enviando líderes a predicar. Amén. Y tenemos también por acá los carteles en donde nos vamos a ir a las calles también. Cada quien con uno y levantarlo y ponernos en las calles para que cuando van los automóviles, va la gente manejando, pueda leerlos y pueda ver la palabra de Dios ahí. Amén. Y mucha gente pues va a estar pitando y diciéndonos bien, bendito sea Dios. Y mientras otros pues pueda que nos avienten un tomatazo, un naranjazo ahí, tenemos que ir listos también. Amén. Qué lindo, amado hermano, es pasar penalidades por causa del evangelio. Un aplauso fuerte al Señor. Sería un gran privilegio que nos pegaran un naranjazo en la cara, por predicar el evangelio. Alabado sea Dios. Lo que le estoy queriendo decir es que no vamos a tener miedo. Amén. Imagínense cuántas veces metieron a Pablo a la cárcel por predicar. Él no le importaba, lo amenazaban: te volvemos a agarrar predicando en nombre de Jesucristo, dice, te vamos a volver a meter. Y acababa de salir y en el mero pórtico de la cárcel empezaba a gritar: Cristo vive, Cristo reina, ustedes lo asesinaron, arrepiéntanse, decía. Amén. Reciban a Jesucristo, pídanle perdón a Dios. Y a él no le importaba, él seguía predicando. Alabado sea Dios. Porque dice, y yo les voy a hacer caso a ustedes, dice, entonces voy a ser siervo de ustedes, no de Dios. Yo soy siervo de Dios y a Él le voy a oír. Amén. Es a Dios que se obedece, no a la gente. Amén. Bendito sea Dios. Entonces estamos en el 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Deténgase ahí un poquito. Ese es el tema que nos ocupa ahora. No todos obedecieron al evangelio. Amén. ¿Por qué nos detenemos ahí? ¿Por qué este título? Para que usted no se desanime cuando vea a otros que no obedecen al evangelio. Amén. Para que usted no ponga su mirada en ellos, para que usted no ponga su vista en ellos, para que usted no ponga su corazón en ellos, para que eso no lo desanime a usted. Porque de repente viene la carne y empieza a decirle: mira, aquel no va a la iglesia y tú, ¿por qué no te quedas hoy? Descansa, mira, duerme otro ratito, un día que no vayas, no importa. Hermano, así es como comienza todo. Y de repente entra la flojera espiritual a su vida, y de repente se enfría espiritualmente, se va enfriando, y después de ser un tizón encendido, ahora viene a ser un bloque de hielo que no hay nada que lo caliente. Amén. Empieza quedándose un día, de ahí se queda otro día, de ahí se queda otro día, y de repente viene el diablo y le hace: ay, caballito, pum, se le encarama en la nuca y ya no se puede levantar. Amén. Ahora usted va para donde el diablo lo manda. ¿Por qué? Usted quiere venir a la iglesia, pero no puede. Ya trae el bozal puesto y el freno también. Amén. Entonces ya no puede hacer su voluntad, sino que está haciendo la voluntad del diablo. Por eso es que se aconseja no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Bendito sea Dios, los que estamos aquí, amado hermano, estamos acostumbrados a congregarnos, no a no congregarnos. Denle un aplauso fuerte al Señor.
Mas no todos obedecieron al evangelio. Amén. Esto significa, amado hermano, que va a haber gente que le va a decir que no. Va a haber gente que le va a decir, no, eso no es para mí. No, y así. Le van a nombrar otras religiones. Yo soy católico, o yo soy testigo de Jehová, o yo soy mormón, o yo soy ateo. Se van a inventar un montón de cosas, nada más para no obedecer al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que está escrito aquí, mas no todos obedecieron al evangelio. Amén. Pero bendito sea Dios que usted sí obedeció al evangelio. Bendito sea Dios que usted no solo lo obedeció, lo recibió, lo creyó en su corazón. Usted tiene el evangelio eterno de nuestro Señor Jesucristo en su mente y en su corazón. Esto no es para todos, es lo que quiere decir. No todos obedecieron al evangelio, significa que no es para todos. Hay muchos que por más que se esfuercen, no van a poder. Amén. No van a poder. ¿Por qué? Porque este es un poder que solo Dios puede dar. Por eso nosotros estamos agradecidos con Dios. Por eso tenemos un corazón agradecido con Dios y lleno de amor por el Señor, porque realmente el Señor tuvo compasión de nosotros. Fue tanto su amor por nosotros que nos regaló a su Hijo Jesucristo y puso en nuestras mentes y en nuestros corazones este sagrado evangelio de nuestro Señor Jesucristo, esta bendita palabra, la que nos ayuda a seguir adelante sin importar todo lo que estemos pasando o viviendo, sea en nuestra casa, sea en nuestro trabajo, en la fábrica, donde sea que andemos. Suceden cosas, hay tribulaciones, hay problemas, amado hermano. Aún en nuestros propios miembros hay problemas, hay necesidades, amén. Hay deseos carnales que nos están jalando, que nos quieren arrastrar otra vez al pecado, arrastrar otra vez al mundo del que salimos. Hay deseos carnales que nos quieren arrastrar otra vez a las tinieblas de donde fuimos rescatados. Pero por el amor de Dios estamos aquí y estamos en pie. Esa es ganancia. Dele un aplauso fuerte al Señor. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías miraba, él predicaba y predicaba y predicaba, y oía un ratito y de ahí cada quien buscaba las andadas otra vez. Decía Isaías, pero si les acabo de advertir lo que viene, les acabo de hablar de Jehová, se les ha mostrado con hechos que Dios es poderoso. Ellos mismos, sus padres, fueron rescatados de Egipto y miren ahora, no quieren. Estoy predique y predique y no obedecen. Entonces, por eso dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y de ahí dice Pablo, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Vamos a ir por puntos. Sin fe no puede invocar a nuestro Señor Jesucristo. Sin invocarlo no puede ser salvo. Necesita fe para poder invocarlo. Y para poder tener fe se necesita oír la palabra de Dios. Esta palabra es la semilla de Dios. Así dice el Señor. Mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo la he mandado que haga. Amén. Esta es la semilla de Dios. Todo lo que usted puede ver y palpar es por la palabra de Dios que fue hecho. Estas flores fueron hechas por la palabra de Dios. Amén. Haya hierba, dijo el Señor. Amén. Y la hierba da semilla, y la semilla se vuelve a reproducir y sigue dando hierba y flores. Amén.
todo fue por la palabra de Dios, la semilla de Dios. Esto es lo que se siembra en los corazones y nace la fe para que el hombre, la mujer, confiese, invoque el nombre del Señor y sea salvo. Necesitamos llevar esta palabra bendita del Todopoderoso a todos los corazones sedientos y hambrientos por esta palabra. Estamos en los hogares, ahora vamos a ir a las calles y vamos a llevarnos estas pancartas, vamos a predicar el evangelio. Se necesita hacer, pero siempre lleve esto en mente, que no todos van a obedecer al evangelio. Y van a haber unos que no van a necesitar que trabajar tanto, no van a necesitar que trabajar mucho. Una sola vez se sienta, una sola vez se pone frente a esa persona y le pone la palabra de Dios en el corazón. Siembra esta semillita y empieza esa persona a sentir esa desesperación. Y donde se congregan, deme su número de teléfono, deme su tarjeta y quién es su pastor y cuánta cosa, necesito la dirección. Yo tal vez no me pueda congregar todos los días, pero estoy libre este día y este día. Otros van a decir, no tengo transportación. Si habrá alguien que viniera por mí, pero tiene que saber que tengo mis niños también. Y usted dígale, vamos a llevarlos a todos a la iglesia. Amén. Es importante hacerlo, tenemos que hacerlo. El Señor dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Amén. Bendito sea Dios. Así es de que no todos obedecieron al evangelio. Vamos a capítulo 1. Estamos en Romanos. Romanos capítulo 1. Romans chapter 1. ¿Dónde está Mauricio? Ok. Romanos capítulo 1. En su versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Creer es tener fe. Amén. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Porque este es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, no todos obedecieron al evangelio, pero no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Eso significa que nadie puede ser salvo al menos que tenga el poder de Dios en él. Vamos entendiendo. Aquellos que no obedecen al evangelio no pueden ser salvos porque necesitan este poder. El que obedece el evangelio cree en el Señor Jesucristo, y como cree en el Señor Jesucristo, lo recibe. Al recibir a Cristo, recibe el poder de Dios en él, recibe su evangelio, porque este es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el cual es poder de Dios para salvación. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Bendito sea Dios. Vamos, amados, a Marcos capítulo 10. Mark chapter 10. Gloria a Dios. Marcos capítulo 10, versículo 29 y 30. y 30. Marcos 10, versículo 29 y 30. ¿Lo tiene? Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas,
oh padre, oh madre, oh mujer, oh hijos, oh tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, aquí en esta tierra, ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, porque eso no falta. Porque usted es un siervo de Dios, una sierva de Dios. Va a tener persecuciones porque hay un montón de gente que no quiere que usted se salve. Va a tener persecuciones por este evangelio, por causa del Señor Jesucristo. Y en el siglo venidero, la vida eterna. O sea, bendito sea Dios, nosotros hemos entendido que el que obedece a este evangelio de nuestro Señor Jesucristo trae consecuencias. Pero el Señor dice: yo me encargo de estas consecuencias. Amén. Porque no podemos nosotros tener entrada al reino de los cielos y también estar abrazando al mundo y lo que hay en el mundo. El poder de Dios en nosotros es para que nos olvidemos de nosotros y traigamos a Cristo con nosotros. Amén. Significa que para ganar el cielo tenemos que sacrificar algunas cositas. Para ganar el cielo tenemos que sacrificar algunas personitas. Porque no hay nadie que deje padre, madre, hijos, tierras, mujer, casas, pertenencia. Está hablando de pertenencia y está hablando de personas. Que deje todo eso, que no reciba 100 veces más. Wow, esa es promesa de Dios. Acuérdense que está escrito con letras rojas. Es Cristo Jesús hablando. Es una promesa que Dios nos ha dado. Todo lo que usted sacrifique en esta tierra por causa de Cristo Jesús y por causa del evangelio, lo va a recibir 100 veces más, y en el siglo venidero la vida eterna. Está hablando en este tiempo presente, usted va a recibir todo 100 veces más de lo que ha dejado por el Señor y por su evangelio. Y en el venidero, que es cuando ya nos vamos, la vida eterna. ¿Por qué cuando ya nos vamos? Esto se comienza a vivir desde ahorita, pero pueda que nos caigamos en el camino. El que persevere hasta ese siglo es el que tiene vida eterna. Amén. Por eso dice: los primeros serán postreros y los postreros primeros. Porque muchos que comenzaron se cayeron, y aquellos que se tardaron en comenzar van a ser los primeros. ¿Estamos entendiendo? Cristo Jesús les dijo: cuando Jonás llevó esta palabra a Nínive, Nínive se arrepintió y la recibió. Aquí hay uno más grande que Jonás, dijo Cristo Jesús. Mas a mí no me quieren recibir. ¿Se da cuenta? Cristo Jesús vino por unos, pero los que van a ser salvos van a ser otros. Los gentiles vienen a ser salvos. Cristo Jesús viene por los judíos, y como los judíos no quisieron nada, se va a los gentiles. ¿Quién era Nínive? Enemigo de Israel. ¿Por qué
Jonás no quería ir a predicar a Nínive? Porque no se podían ver. Ese pueblo rebelde, contrario, contradictorio, rebelde, desobediente, no quiere nada contigo. ¿Qué voy a hacer ahí? Y en vez de agarrar para Nínive, se agarró un bote, pagó su pasaje y agarró para sentido contrario. Se fue para Jope. Nínive quedaba para allá y él agarró para acá. Fue cuando se lo tragó el pez aquel. Se cumplió la palabra de Dios. Porque tenemos que obedecer a Dios. Si tan solo obedeciéramos desde la primera vez que el Señor nos habla, no recibiéramos los hinchazos que recibimos. Si Jonás hubiera obedecido desde la primera vez, no hubiera pasado lo que pasó. Eso de ahogarse, que se lo trague el pez y estar que el cerebro se le tupe y lo único que se le viene a la mente es: hasta aquí llegué. Él mismo lo dijo. Y llegué hasta las profundidades de las aguas. Y ahí se lo tragó el pez. Y adentro de aquel pez dijo: hasta aquí llegué. Por desobediente. Pero tú, Señor, en tu infinita misericordia, le ordenaste al pez que me vomitara. Y aquí estoy, para honra y gloria tuya. Qué lindo es reconocer cuando le ha fallado a Dios. Es lo más lindo que puede haber. Y empezar a contar sus desobediencias y todo lo que sufrió por desobediente. Y ahora ser un siervo, una sierva de Dios, haciendo la voluntad de Dios de buena gana. Amén. El que deje todo esto por causa de mí y por causa del evangelio, dice, va a recibir 100 veces más. O sea, de que sí, el Señor está de acuerdo con que abandonemos algunas cositas. Amén. Él mismo dijo: es mejor entrar al reino de los cielos sin una pierna, sin un brazo, sin un ojo, que ir completito al infierno. Y no estaba hablando literalmente que se cercenara el cuerpo. Estaba hablando que sí hay cosas que se las puede cortar. Mujeres, hijos, madres, padres, hermanos, hermanas, casas, porque hay mucha gente que por una casa se pierde. Se pierde. No, dice: a mí me tocaba. No, que cuando mi abuelo estaba vivo dijo que era mía. No, dice el otro que aquí. Y sacan el machete. Pierden la salvación por una casa. Necesitamos abandonar la casa por causa de Jesucristo y su evangelio, y no andar peleando por posesiones terrenales, porque teniendo a Cristo y el evangelio eterno del Señor Jesucristo en nuestros corazones, tenemos 100 casas. No solo una, tenemos 100 casas. No solo perdemos un hermano, ganamos 100 hermanos. Imagínese, usted perdió un hermano por allá y aquí ¿cuánto gana con Cristo Jesús? Pierde una madre por allá y ¿cuántas madres gana con Cristo Jesús? A eso se refiere el Señor. Qué lindo. Acuérdese que Él dijo: ¿y quién es mi madre y mis hermanos? Dice: mi madre y mis hermanos son estos los que obedecen la palabra de Dios. Amén. Entonces olvídese de todo lo demás, que lo único que podemos hacer por lo demás es orar a Dios para que Dios tenga misericordia de ellos. Amén. Así es, hermano. Versículo 30. Estamos cuando el Señor dijo que no reciba 100 veces más. Ahora en este tiempo, cosas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Así es de que, amado, recibamos el consejo de Dios. Estamos ahora, vamos con San Juan capítulo 1 versículo 12, rápidamente. San Juan 1:12. John chapter 1 verse 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, que quiere decir poder, de ser hechos
hijos de Dios. Tenemos el poder de Dios para ser hijos de Dios. Amén. No es de nosotros este poder. Este poder es de Dios y lo podemos perder desde el momento que nos vayamos al pecado. Amén. Los cuales no son engendrados de sangre. Esto es nacer de nuevo. Amén. Ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Engendrados de Dios. 14. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Qué es verbo? Palabra. Este es el verbo, la palabra de Dios. Y este verbo vino desde el reino de los cielos y se hizo carne. Amén. Y habitó entre nosotros. ¿Cómo se llama? Cristo Jesús. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, que es el único Hijo del Padre. Amén. Lleno de gracia y de verdad. Amén. Ahora, Cristo Jesús, la palabra hecha carne. Aquí es donde se presenta el Señor Jesucristo. Traemos la palabra de Dios en la mano. Traemos a Cristo Jesús de la mano. Traemos la palabra de Dios en nuestros labios. Tenemos a Cristo Jesús en nuestros labios. Traemos la palabra de Dios en nuestros corazones. Tenemos a Cristo Jesús en nuestros corazones. Denle un aplauso fuerte en esta hora. ¿Entiende eso, amado? Esta es la palabra de Dios. Cristo Jesús, la palabra hecha carne. Cuando nosotros llevamos esta palabra, estamos llevando a Cristo. Amén. Cuando nosotros le damos esta palabra a alguien, le estamos dando a Cristo Jesús. Cuando nosotros oramos por un enfermo conforme a esta palabra, estamos orando por el enfermo conforme a Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que la gloria no sea de nosotros, sino de Dios. Que nosotros no sanamos a nadie. El que sana se llama Cristo Jesús. Y le voy a explicar por qué. Vamos primero a 2 Corintios. Quiero explicar lo que acabo de mencionar. 2 Corintios en su capítulo 3. Esto porque el tiempo avanza y quiero tocar los puntos más efectivos para este tema. 2 Corintios capítulo 3, versículo 3, ¿qué dice? ¿Ya lo tiene? 2 Corinthians chapter 3, verse 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Bendito sea Dios. El Señor no quiere que usted piense más de usted de lo que debe pensar. Porque esta competencia que usted tiene de estar de pie en el Evangelio no proviene de usted. Que por mis fuerzas, que por el sudor de mi frente, que porque yo oro, que porque yo ayuno, que porque yo canto, que porque yo aquí. No. Esta competencia viene de Dios. ¿Para qué Pablo nos despierta nuestra manera de pensar, nuestra mente, nuestro corazón con esta frase?
de que esta competencia no proviene de nosotros, sino que proviene de Dios. ¿Por qué motivo? Para que vivamos en esta vida los poquitos días que nos quedan agradecidos con Dios, no orgullosamente, sino humildemente. Un corazón agradecido a Dios es un corazón entregado a las cosas de Dios. Hay amor de Dios en el corazón del hombre que está agradecido con Dios. Cristo Jesús mismo hizo la pregunta: ¿quién es el que ama más? ¿Aquel que se le ha perdonado más o el que se le ha perdonado menos? Y contestaron: el que se le ha perdonado más. Entre más malos éramos, más el Señor nos perdonó. Entonces tenemos que amarlo más. Tiene que abundar este amor en nosotros hacia nuestro Padre Celestial. Un agradecimiento infinito. Padre, gracias. Usted ve al borracho tirado en la calle. Usted no tiene que juzgarlo. Usted tiene que decir: Padre, sea bendito tu nombre, Dios mío. Ayúdalo a él también como me ayudaste a mí. Pero si se pone: mira, qué torpe, tonto ese, gastando su dinero en lo que no es pan. De repente es usted el que está tirado al lado de él en la cuneta. ¿Por qué? Porque usted no está de pie porque sea gran cosa. Está de pie porque la gran cosa está en el reino de los cielos. Cristo Jesús es su nombre. Y usted: gracias, Señor, por haberme abierto los ojos. Gracias, Señor, por quitar toda torpeza de mi vida. Gracias, Señor, por quitar toda duda de mi vida y llenarme de tu fe. Gracias, Señor, por haberme cambiado la mente y el corazón. Es para estar agradecido. ¿Por qué motivo? Porque no todos obedecieron al Evangelio. Porque no todos tienen este gran privilegio. ¿Cuánto nos ahorramos siendo cristianos? ¿Cuántas penalidades nos ahorramos al ser cristianos? ¿Cuánto dinero nos ahorramos por ser cristianos? ¿De cuántos peligros nos libra el Señor por ser cristianos? Sí se gana, sí hay ganancia, sí hay recompensa cuando escogemos el Evangelio eterno de nuestro Señor Jesucristo. Cuando escogemos a Cristo antes que lo demás, vale la pena. Como dijo aquel pastor: ¿y qué si a la larga tú tuviste razón y Dios no existe y nada de todo esto que dice la Biblia? Al final yo no perdí nada, sino que gané. Mas si yo tengo la razón, y es cierto lo que dice la Escritura, al final de los tiempos, y tú sigues en tu pensar de que esto es mentira, tú lo vas a haber perdido todo. Es terrible. Es terrible. Así de que ese pensamiento va allí. Por eso dice que no hay paz para el impío. No duermen bien, no comen bien. Siempre están pensando a qué horas va a venir el mal a su casa, a su vida. ¿A qué horas la ira de Dios es derramada sobre su propia cabeza? No hay paz para el impío, dice Jehová el Señor. En cambio, el justo, el que ha obedecido al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, vive
en justicia, el cual es justo, y para nosotros sí hay paz, dormimos bien, comemos bien, porque nuestra confianza no está puesta en el presidente, en lo que está pasando con el país, nuestra confianza no está puesta en lo que está pasando en el mundo entero, nuestra confianza está puesta en Cristo Jesús, Señor nuestro, que dijo: y volveré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Sea bendito su nombre. Gracias, Señor Jesucristo. Tu pueblo te espera, Dios mío. Aquí está tu pueblo, Señor. Esperándote estamos, Cristo de la gloria. Ven pronto por tu pueblo. Qué lindo es el Señor. Es lo más lindo que puede haber. Una lectura más. Tal vez usted dirá: ¿y por qué será que no obedecen al Evangelio? Por esto, Romanos capítulo 5, y termino. Romans chapter 5, we're done. Romans chapter 5, verse 17, versículo 17. ¿Ya lo tiene? Pues si por la transgresión de uno, ¿quién es ese? Adán, solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. ¿Quién es? Cristo Jesús. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. O sea, por Adán entró el pecado y reinó el pecado y reinó la muerte. Por Cristo Jesús entró la abundancia de la gracia, o sea, el don de justicia, la salvación, el perdón de pecados para todos nosotros. Y cuando habla de justicia, es la justicia de Dios. Cuando recibimos nosotros el evangelio eterno, cuando le obedecemos, la obediencia trae justicia, y eso nos hace justos. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia, diga conmigo, desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Diga conmigo, pecadores. Ahora diga conmigo, desobediencia, pecadores. Amén. O sea que el que desobedece es pecador. Amén. Así también por la obediencia, diga conmigo, obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Diga conmigo, justos. Ahora diga conmigo, obediencia, justos. Desobediencia, pecadores. Ahí está la diferencia. Los que vienen de Adán y todavía no han recibido a Cristo son desobedientes y están en pecado. Los que recibieron a Cristo ya no somos nacidos de voluntad de hombre ni de carne, sino nacidos de Dios. Está la obediencia. Y eso significa justicia. Obedientes, justos. La obediencia nos hace justos, porque el que vive bajo la obediencia de Cristo Jesús vive bajo la justicia de Dios. Dejó la injusticia en el mundo. Ahora vive bajo la justicia de Dios. Qué lindo que usted entiende. Alabado sea Dios. Versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante a quién? Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya. Aleluya. Y ahí hace la pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? Como muchos predicadores tienen esto en su boca.
Dice, yo no sé por qué los predicadores de hoy en día, esos jóvenes, dice, que se paran en los altares, dice, son los que corren a los miembros de las iglesias, y por eso las iglesias están vacías, dice, porque les predican de esto, dice, de que tienen que dejar de pecar, pero la Biblia dice que no hay justo ni aún uno, dice. Qué tristeza, siguen diciéndolo, hermano. Usted prende la radio y los americanos siguen hablando de lo mismo. La gente llama y dice, mire, yo me congrego en una iglesia y ahí los hermanos dicen que nosotros no podemos estar viviendo con nuestra novia porque estaríamos en fornicación, en pecado. El otro dice la Biblia, y nos predican de que no podemos nosotros andar adulterando. El otro dice, ¿qué dice usted? Que uno no puede decir una mentira porque ya se va al infierno. Y viene el que está contestando, hay 2, 3 pastores contestando y dice, por eso, dice, los predicadores de hoy en día tienen vacías las iglesias. No, mijo, la Biblia claramente dice que no hay justo ni aún uno. ¿Qué dice Romanos capítulo 6 versículo 1? ¿Dónde estamos ahorita? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Versículo 2, hay que leerles a esta gente, ¿verdad? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hace la pregunta. Ahora le pongo frente a usted el tema. No todos obedecieron al evangelio. ¿Por qué? Porque no quieren dejar de pecar. El único que obedece al evangelio es aquel que ya murió al pecado. Ahora vive para Cristo. ¿Cómo va a abundar en el pecado? Dios nos libre. God forbid. How should we that are dead to sin live any longer therein? How? We are dead to sin. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Como el Señor, nuestro Padre que está en los cielos, levantó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, así también nuestro Padre que está en los cielos, por medio de su Espíritu Santo, nos levantará a nosotros también. Nos levantará a nosotros también, los que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios, muertos para el pecado, vivos para Cristo. ¿Cuántos reciben el mensaje del Todopoderoso? Que Dios le bendiga a ustedes, que obedece al Evangelio eterno del Señor Jesucristo. Vamos a ponernos de pie. Qué lindo el Señor. Cuidadito con andar obedeciendo, atendiendo mandamientos de hombres corrompidos. No pueden enseñar otra cosa porque eso es lo que ellos están viviendo. Amén. Estos se casan y se vuelven a casar, fornican y vuelven a fornicar, adulteran y vuelven a adulterar, mienten y vuelven a mentir. Pastorcitos que se llevan a las hermanitas, a las jovencitas, a los hoteles teniendo su esposa. No pueden predicar otra cosa. Ellos solo dicen de que solo hay un justo, se llama Cristo Jesús. Y eso es cierto. Justo en una naturaleza divina, solamente Cristo. Perfecto en una naturaleza divina, solamente Cristo. Pero en la naturaleza humana, como fuimos hechos, no fuimos hechos para el pecado. ¿A poco no dice la Biblia que el Señor nos creó perfectos, pero los hombres buscaron muchas perversidades? Cuando habla de perfección, está hablando de una perfección natural, humana. ¿Usted cree que es natural que un hombre se acueste con un animal?
que un hombre con otro hombre. Esas son perversidades. ¿Ah? ¿Cómo le va a llamar usted a eso? Ah, sí, porque como solo es justo uno. Está llamando justos en nuestra naturaleza humana. Noé era justo en su naturaleza humana, era perfecto en su generación. Otro perfecto en su generación como hombre humano, Job. El Señor mismo lo dijo con sus propios labios. ¿Y por qué aquellos no lo quieren decir? Porque no obedecen al Evangelio. Pero a los que lo obedecen, reciben a Cristo. Y los que reciben a Cristo, Dios les da el poder para ser hechos hijos de Dios. A los que reciben a Cristo y reciben el Evangelio y lo obedecen, Dios les da el poder para ser salvos. Amén. Así es de que el poder está presente, está vigente. La sangre de Cristo sigue limpiando de pecado. Amén. Así es de que si habrá alguien que quisiera reconciliarse con Cristo, lo puede hacer en este momento. Habrá alguien que necesita oración, puede hacerlo en este momento. ¿Sí, hija? Perdón. Yo tengo una amiga de que nos conocimos y era cristiana y después ella salió de que era lesbiana. Ella salió de que era lesbiana. Ok. Vamos a orar por ella. ¿Quiere que le diga una cosa? Hay espíritus familiares. Esta niña se ha de haber ido a meter a algún lugar donde estaba este demonio y se le metió a ella. Pero bendito sea Dios que nosotros podemos conocer este demonio y no permitirlo en nuestra familia ni en nuestras casas. Amén. No se necesita llevar a un psicólogo, no se necesita llevar a un manicomio al niño, a la niña, el joven, la joven. No se necesita llevar a un hospital, a un consejero, a un filósofo. Se necesita traer a los pies de Cristo, que de rodillas renuncie todo demonio de Satanás en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Reprender a ese demonio y sacarlo fuera. Y hay demonios de actitud también. Personas que adoptaron y confesaron con sus propios labios: así soy, ni mi nana me pudo cambiar, ni mi tata, mucho menos tú. Ese es un pacto con Satanás. Y Satanás dice: perfecto, recibido. Allá va el demonio de actitud. Así es de que esta persona, al menos que renuncie a ese demonio, va a tener esa actitud todo el tiempo. Amén. Covenant of attitude. Covenant of attitude. You can release yourself from that covenant anytime. Usted puede ser libre de cualquier pacto de actitud en cualquier momento. Lo podemos hacer ahorita. ¿Quiere que le demos en la cabeza al diablo? Póngase de pie. Repita conmigo. Padre, te doy gracias por tu bendita palabra. Gracias por tu consejo, por tu evangelio,
por tu Hijo Jesucristo. Muchas gracias. En esta hora reprendo y echo fuera todo pacto de actitud. Me hago libre de todo pacto de actitud en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Soy libre, yo soy libre, me hago libre en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Todo pacto de actitud lo reprendo, renuncio a todo pacto de actitud en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Soy libre, fuera todo demonio de mala actitud en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Usted es una hija de Dios, usted es un hijo de Dios. No le crea al diablo, porque el diablo es mentiroso, es chismoso, es calumniador, le gusta apuntar con el dedo, le gusta tentarlo. Pero resístalo. Resistid al diablo y de vosotros huirá, dice la Biblia. Él anda como león rugiente alrededor, pero puede andar todo lo que ande, pero usted no le va a abrir la puerta. ¿Por qué? Porque usted es una hija de Dios o un hijo de Dios. Amén.